Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este ejercicio vamos a resolver el siguiente problema del tema análisis nodal. El ejercicio nos pide encontrar el voltaje en el nodo A y en el nodo B. Para comenzar a hacer el análisis nodal, debemos elegir un nodo que nos sirva como referencia. Eso quiere decir un nodo que esté conectado a tierra. Ya que el problema nos pide el voltaje en este punto y este punto, elijamos el nodo C como nuestro nodo de referencia. Lo conectamos a tierra y este nodo nos va a servir para determinar los voltajes A y B que se tomarán respecto al nodo C. Tenemos dos fuentes de corriente y tres resistencias. Entonces vamos a ponerle nombre a las resistencias para no confundirnos. Esta le ponemos R1, esta le ponemos R2 y esta R3. Lo segundo es colocar las direcciones de corriente del nodo. Aquí ya tenemos una corriente que se desplaza de esta manera. Entra en el nodo A, la llamaremos I1. Aquí vamos a elegir nosotros una dirección de corriente para el nodo A, que será de este modo, desde el nodo A hacia tierra. La llamaremos I2. Definamos una corriente para esta resistencia. Yo quiero que salga del nodo A al nodo B. A esta corriente la llamaremos I3. Ahora vamos con el nodo B. El nodo B, ya sabemos que I1 sale del nodo B. También entra esta corriente que llamaremos I4, que es la corriente de la fuente, y propondremos la corriente para la resistencia 3, que va a ser de esta manera, que será I5. Aquí, al poner las direcciones de corriente, hay que tratar que sea para facilitarnos el problema. Hay ocasiones en las que elegimos dirección de corriente de aquí hacia acá y se nos hace un embrollo. Al final de cuentas nos va a dar el mismo resultado, pero el chiste de esto es simplificarnos los ejercicios. Muy bien, ya con esto vamos a ocupar las leyes de corriente de Kirchhoff para hallar las ecuaciones tanto del nodo A como del nodo B. Así que empezando desde este punto, la ley de Kirchhoff nos dice que las corrientes que entran a un nodo son igual a las corrientes que salen. Así que para el nodo A tenemos que entra corriente 1. O sea que nodo 1 va a ser igual a corriente 3 que sale, más corriente 2 que también sale. Vamos sustituyendo valores para tener una ecuación completa. I1 es igual a 5 amperes. Lo colocamos aquí. I1 es igual a 5. I3 va a ser igual a A menos B, siguiendo la dirección de corriente que nosotros elegimos. Positivo va a ser donde entra la corriente y negativo donde sale. I3 va a ser igual a voltaje A menos el voltaje B. Aquí por favor tengan mucho cuidado en cómo se pone voltaje A y voltaje B. Voltaje A va a ser positivo porque ahí entra la corriente, voltaje B va a ser negativo porque allí sale. Estos voltajes los divide la resistencia 2. Ahora a esto se le suma la corriente 2. Corriente 2 va a ser igual al voltaje A, porque aquí de este lado entra la corriente, menos el voltaje C. Pero como voltaje C lo propusimos a tierra, voltaje C va a ser igual a 0. Y esto lo dividimos entre la resistencia 1. Ahora vamos a sustituir valores. 5 va a ser igual al voltaje A menos el voltaje B sobre la resistencia 2, que es 4, más voltaje A entre la resistencia 1, que son 2.
y como voltaje se vale 0, solo se elimina. Vamos a acondicionar esta ecuación para que nos sea más fácil resolverlo. Así que lo multiplicamos para eliminar el denominador. Y el común múltiplo aquí es 4. Entonces 4 por 5 nos da 20, que va a ser igual a 4 por voltaje A entre 4, nos da voltaje A, menos 4 voltaje B entre 4, nos da voltaje B, más 4 voltaje A entre 2, nos da 2 voltaje A. Reduciendo términos, nos queda una ecuación que 20 es igual a 3 voltaje A menos voltaje B. Y listo. Ya tenemos nuestra ecuación del nodo A. Siguiendo los mismos pasos, vamos con el nodo B. Nodo B. Vamos a ponerle aquí una línea para separarlos. Y entonces, las corrientes que entran al nodo B son I3 e I4. Van a ser igual a las corrientes que salen, que sería I1 e I5. Por lo tanto, corriente 3 más corriente 4 va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 5. Sustituyendo valores, corriente 3, ya habíamos definido que es voltaje A menos el voltaje B sobre la resistencia 2, que son 4 ohms, más la corriente 4, que son 10 amperes, es igual a la corriente 1, que son 5 amperes, más la corriente 5, que es voltaje B menos 0, entre la resistencia 3, que son 6 ohms. Ahora acondicionamos la ecuación, así que multiplicamos por el común múltiplo para eliminar los denominadores. En este caso es el 12. 12 por BA sobre 4 nos da 3BA menos 12 por voltaje B entre 4 nos da 3 voltaje B, más 12 por 10 nos da 120 y va a ser igual a 12 por 5, 60, más voltaje B por 12 entre 6 nos da 2 voltaje B. Aquí ojo, esto es pura álgebra. Este 12 multiplica toda la ecuación para que sea válido. Acondicionamos esto, ponemos 120, pasamos el 60 también de este lado, menos 60, va a ser igual a más 2 voltaje B, esto lo pasamos para acá, menos 3 voltaje A, más 3 voltaje B, reduciendo 120 menos 60, 60, igual al voltaje A, que es menos 3 voltaje A. Las ecuaciones siempre en orden, por favor, entre A, B y C, dependiendo de las variables que tengamos. Menos 3 voltaje A, más 5 voltaje B, y listo. Ya tenemos acondicionada y formulada nuestra ecuación en el nodo B. ¿Y qué vamos a hacer con estas ecuaciones? Pues las podemos resolver mediante el método que nosotros querramos, ya sea suma y resta, método de Cramer, Gauss, Gauss-Jordan, etc. Como son dos variables, lo voy a hacer por el método de suma y resta. Entonces escribo aquí abajo, 20 es igual a 3BA menos voltaje B. Y aquí va a ser 60 es igual a menos 3BA menos 5 voltaje B. Perdón, aquí es más 5. El método de suma y resta debemos
primero acondicionar una ecuación para que al sumar nos dé 0 una de las dos variables. En este caso ya no hace falta porque aquí tenemos menos 3 y aquí más 3 con la misma variable, entonces se cancela, con lo cual podemos sumar tranquilamente. 60 más 20 nos da 80. Igual a 3BA menos 3BA se cancela, nos da 0. Más 5 menos voltaje B nos da 4 voltaje B. 80 va a ser igual a 4 voltaje B. Multiplica, pasa dividiendo. El voltaje B va a ser igual a 80 sobre 4 igual a 20 volts. Y perfecto, hasta ahorita ya encontramos el voltaje B, que va a ser igual a 20 volts. Vamos a escribirlo en la tabla de datos. Voltaje B es igual a 20 volts. Ahora, como ya tenemos el voltaje B, podemos sustituirlo en cualquiera de las dos ecuaciones para obtener el voltaje A. Yo voy a elegir la ecuación del nodo A, ya que es más sencilla. 20 es igual a 3BA menos voltaje B. Sustituimos 20 igual a 3BA menos voltaje B, que son 20. 20 está restando, pasa sumando. 20 más 20 igual a 3BA. 40 igual a 3BA. Multiplica, pasa dividiendo. 40 sobre 3 igual al voltaje A, con lo que el voltaje A va a ser igual a 40 tercios, que es muy aproximado a 13.33 volts. Y listo. Así de fácil ya contamos con el voltaje A que nos pide el ejercicio. Así que recapitulando, lo primero que hay que hacer para resolver por análisis nodal es elegir un nodo que nos será el punto común y en referencia a este van a ser todos los voltajes. Elegir direcciones de corriente que nos convengan para hacer más fácil el ejercicio. Normalmente la dirección que escojo es la más cercana al punto en común. Obtener las ecuaciones utilizando la ley de corriente de Kirchhoff y resolver las ecuaciones simultáneas mediante el método que nosotros querramos. Este punto es el que hace que muchos estudiantes de electrónica o electricidad ya no quieran seguir, ya que tienen deficiencias en álgebra. Pero no se preocupen, esto es muy fácil, se puede resolver de manera muy sencilla. Si quieren o tienen dudas de cómo resolver sistemas de ecuaciones, pónganlo en los comentarios y haré un video respecto al tema, haciéndolo de varias maneras. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Los espero en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.